¿Cómo están todos? Ahora vamos a entrevistar a Daniel Andrade, director de fotografía de la película Pescador. Daniel, cuéntame un poco, resumidas cuentas, ¿cuál fue tu experiencia? A mí me entusiasmó desde el principio el proyecto, un poco porque me gustaba el guión, me gustaba la historia, me entusiasmaba trabajar con Sebastián, me entusiasmaba hacer un road movie. No era una película fácil, siempre se planteó como una película. Sebastián empujaba mucho a la idea de que rodemos en orden, y eso para el tema para todos los departamentos eso no es fácil, porque tú tienes que decir, ya voy a venir a la casa de Blanquito 4 veces, cuando podría ser un día entero ahí y iluminar una vez, pero Sebastián empujaba mucho por ese lado y yo ni le entendíamos, porque en realidad eso es lo que le da a la peli una nota especial, pero fue una experiencia súper rica, fue una experiencia como de un equipo muy unido, porque hicimos todo el viaje, casi que los personajes y nosotros hicimos el viaje juntos, y eso es un poco el punto de partida que tuvimos siempre con Sebastián cuando pensábamos de la fotografía y la imagen. Entonces, cuando hablábamos del Matal, decíamos, a ver cuáles son, cómo vive la gente aquí, cómo se iluminan las casas aquí, a qué horas trabajan. Entonces en el Matal, por ejemplo, encontramos estas casas que, como son hechas de caña guadúa, tienen como una separación entre una caña y otra, y hace que la luz durante el día entre. Entonces hay como una fuente de luz, que hay un par de escenas rodadas, había más al principio, pero ahorita hay un par de escenas ahí durante el día donde la luz a los personajes les viene casi de ningún lado, de estas lineecitas que hay entre las cañas. Entonces una luz como súper bonita. Entonces utilizaron mucho luz natural, ¿no? Sí, la idea siempre con Sebastián fue usar una luz natural, tratar de usar la luz de los sitios. Si está bien escogida la locación, la idea es que la luz es parte de la magia que tiene esa locación. Entonces lo que tú tienes que hacer, depende con qué formato trabajes, es subir ese nivel o bajar ese nivel o trabajar alrededor de la idea de luz que ya existe. En eso te ayudaron mucho estas nuevas cámaras, ¿no? Sí, porque el primer arranque de Pescador se iba a hacer con una cámara red, una cámara más grande, más pesada. Y después con Sebastián, cuando hablamos de ese primer arranque, decimos qué suerte que no fuimos por ahí, porque habría sido una película súper distinta. Es rarísimo, porque nos planteábamos la película de manera diferente. La cámara funcionaba como máximo a 500 ASA, que es una ASA alta, pero no es tan alto como lo que puedes llegar con estas cámaras, con la 7D o con la nueva red o con la Alexa. Entonces lo que pasa en esos casos es que tú llegas a una locación que se ve súper bien de imagen a tus ojos, digamos de este sitio, que tiene un poquito de luz, que es lo que le hace bien, ¿no? Que la luz rebote en varios sitios y tal. Pero si tu cámara no tiene el nivel para captar esa luz, entonces yo tengo que ir afuera y poner una luz grande y tratar de replicar lo que sucede. Entonces eso, si es que estás iluminando bien, nadie lo va a sentir, pero lo que sí se siente es la energía que cambia en el rodaje, porque tú llegas a una locación, tienes como, no sé, 1 hora y media de iluminación, tienes que ponerles a los actores que se paren, que hagan. Esto es otro proceso distinto, en el que Sebastián pensaba que en esos eran los momentos en los que él ya que iba a querer estar filmando. Estaba súper entusiasmado con el formato digital un poco por eso, por darles a los actores la libertad de que cambien, y también por el poder hacer tomas que antes no había hecho. No es un director que impone las cosas, ¿cachas? No es un director que viene y dice aquí va la cámara, aquí va esto, que pasa mucho, sobre todo con directores que han hecho más películas que el equipo que tienen alrededor. Sebastián es un tipo que oye a todo el mundo. O sea, te oye a ti, le oye a la vestuarista, le oye a la directora de arte. Es como que se comunica mucho con el equipo, entonces las ideas iban cambiando dentro de la marcha. ¿Por qué desecharon a la continuista? Bueno, la continuista es un decir, porque en realidad sí, nunca estuvo, ¿no? pero la figura de la continuista no existió en la película. Porque a veces los continuistas empujan a que las cosas vayan bien cercanas al guión. Entonces, si esto no decía aquí o has hecho de aquí a acá, es como que es su trabajo natural. Entonces el rato que empieza a mover todo, los continuistas se angustian. Nos pasó también en el Chimborazo, que la escena en el Chimborazo era el Chimborazo despejado y ellos hablando del Chimborazo. Estábamos en el páramo y de repente se despejaba y todo el equipo en 3 camionetas, no sé qué, llegábamos y cuando ya teníamos armada la cámara, se tapaba. Entonces Sebastián estaba como desesperado porque no se iba a poder hacer, no teníamos tiempo para quedarnos otra noche, volver a esperar, había que rodar ese día.
Entonces ahí nos sentamos y salió esta idea de que, ¿qué pasa? O sea, que no arreglaron la capota, que esta escena que a mí me encanta, que es así como, no necesitas una escena de 10 minutos para decir lo que está pasando ahí. El tipo nunca ha estado en el páramo, se muere de frío, tiene un montón de gracia. Es una escena y tiene un solo plano, ¿no? En realidad está cortado porque Sebastián, hicimos las escenas casi todas eran de un solo plano, y Sebastián al final lo que hizo fue trabajar con jump cuts, es decir, cortar el mismo plano en varios sitios para ir avanzando la acción más rápido de lo que la acción iba. Pero es un plano, es el auto que viene, ellos se bajan, él se pone las camisetas, se va, ve, pero no se ve el chingorazo y no importa. Ya que estamos un poco, nos metimos en el tema de las HDSLRs, que son estas nuevas cámaras que básicamente son cámaras de fotos, ¿no? Explico un poco. Son cámaras de fotos, pero que tienen la capacidad de filmar video en alta definición y que tienen la ventaja de tener un sensor grande que les da un poco el look del cine por el manejo de la profundidad de campo, y les da, bueno, también la parte de las proporciones, porque mientras más grande es el captor, digamos, más se parece al tamaño de la película, cambia un poco, es una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Pero cambia la relación de proporciones, ¿no? Lo mismo que los fotógrafos, yo soy fotógrafo fijo, utilizamos el medio formato o el 35 milímetros para ciertas cosas. Y bueno, y aparte de eso, que tienen mucha sensibilidad a la luz, entonces que permiten trabajar mucho con luz natural y utilizar menos luz artificial, lo que conlleva menos equipo, menos gasto. Todo eso, ¿tú crees que empezó con la 5D Mark II, ¿no? Que Canon no tenía idea que iba a tener tanto éxito, que iba a cambiar tanto las cartas? ¿Tú crees que realmente estas cámaras están cambiando la forma de hacer cine? Yo soy un poco reticente a decir cosas así tan fuertes, porque yo siento que cada película tiene su camino. Yo creo que a Pescador le funcionaba la cámara 7D. Yo no creo que significa que el resto de películas que vaya a hacer Sebastián las vaya a hacer con la 7D o en estos formatos, sino que a esta película en particular, por la manera en que iban a filmar, le funcionaba la 7D. Incluso la nueva película que está haciendo Sebastián es en digital, pero en otro formato totalmente distinto. Yo creo que sí han cambiado muchas cosas. Creo que le han dado un montón de libertad en ciertos niveles a la gente que está haciendo películas, pero también no es tan sencillo como eso. La cámara de Pescador no era como tu cámara que estás filmando, era en realidad una cámara de este tamaño, porque el rato que tú le pones el acceso, los lentes de cine, el matchbox para los filtros, el follow focus inalámbrico, el inalámbrico para mandar video, una batería grande que necesita para contrapesar, una tarjeta que necesita para cambiar el video en HDMI a SDI, que es la manera de dividir el video, y un monitor para ver, porque se apaga el monitor chiquito de la cámara cuando pones un monitor, entonces necesitas dividir para otros. El rato que haces todo eso se vuelve una cámara gigante. Lo que pasa es que, claro, tú tienes el chance, hay escenas como cuando Blanquito se despierta en el prostíbulo ese de Durán, que empieza con un gran angular de él botado en la cama. En ese momento tú puedes desarmarle a la cámara, tener tus cosas a un ladito y hacer una cámara como esta. Sí se vuelve práctico en ese sentido. Si tú tuvieras una cámara grande, tendrías que botar la pared para hacer esa toma, ¿cachas? Sí, es muy bacán. Necesitas el foquista que trabajes en una película con 7D tiene que ser un crack. Sí. Que fue un crack. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Cristiano Concienzao, un foquista brasilero que era amigo de Quique, que fue foquista en Ciudad de Dios y en Tropa de Élite, en películas brasileñas gigantescas, que es un tipo que no necesita ni una sola marca. Y se vuelve muy crítico en estas cámaras. Se vuelve súper crítico. Él me decía que ha hecho 32 largos este foquista, 32 de foquista, y decía que este había sido el más difícil que él hizo, porque había veces que hacíamos una toma y yo decía, Cris, está un poquito suave, y me decía, no puede estar suave, porque él sabe dónde está su foco. Los foquistas son como son artistas totalmente. Él me decía, no puede estar. Y le revisamos, estaba como un poquito, es así como un mínimo. Y él me decía, en 35 eso no pasa, ¿cachas? En 35 eso no se vería fuera de foco, está dentro de mi rango.
Entonces estas cámaras son mucho más difíciles. No es que tú agarras una cámara, te pones a filmar tú solito haciendo el foco. Tal vez sí, o sea, pero es otro tipo de película. O sea, yo sí le digo a la gente, sí, es vacancísimo por muchas cosas, pero no es que coges la cámara con el lente que te viene y haces un largometraje. ¿Tú qué recomendarías? Como que los cineastas de muy bajo presupuesto, que toda esta gente que se compró una de estas cámaras, que tiene una 7D o una Canon, una Nikon, qué sé yo, que pueden filmar, que se compraron el paquete básico y que, bueno, piensan o están experimentando hacer cine, que sí he visto un par de cosas interesantes filmadas con sus limitaciones, sí, ¿no? Porque ahí es cuando la creatividad y el talento salen un poco a flote y se nota mucho cuando escasean los recursos técnicos. Sin embargo, ¿tú qué le recomendarías a todos estos cineastas, documentalistas, muchos fotógrafos también, ¿no? Muchos fotógrafos, como es mi caso, fotoperiodista, que prácticamente nuestros empleadores nos están exigiendo que hagamos video con los equipos que tenemos disponibles, ¿no? ¿Tú qué recomendarías que fuera como que las adiciones básicas a un equipo de SLR para poder filmar racionalmente? A ver, el otro día estuve mirando el tema entre el fotoperiodismo y el video y es súper interesante porque hay un fotógrafo japonés que es de Gama, de una de estas agencias, que ahora el tipo está haciendo, le pasa exactamente lo mismo que me dices tú, él siempre ha sido fotoperiodista y ahora sus cámaras, la misma que utiliza hacer video, y le piden mucho video, mucho más video de lo que le piden fotografía. Pasa en todas las agencias. Y él tiene esta nota diciendo como que la fotografía de periodismo está disminuyendo. Yo jamás creo que va a morir ni nada, porque el fotoperiodismo es como de las cosas más fuertes que existen visualmente, es algo que en una imagen fuerte puede ser 1 hora de video y no le alcanza a ese fotograma que cuando funciona. Pero el tipo hace ahora reportajes, hace un reportaje de las carreras de caballos mongoles, de lo que antes habría sido 8 o 10 fotos para una revista, ahora hace un video de 5 minutos, montando cámaras en todo lado y tal. Y es otro medio distinto, pero es un medio que cada vez les exige más a ustedes. ¿Qué les recomendaría? Yo prefiero trabajar con lentes fijos, por ejemplo. Eso es una cosa que yo le diría a alguien, y es una cosa que a mí el Pepe Avilés, que es fotógrafo y que me dio varias clases cuando yo estudiaba, y que la verdad es que yo le agradezco un montón porque me guió en una nota de cómo ver el mundo. Él me decía, no trabajes con zoom, pues, porque trabajar con zoom, a pesar de que la estética del zoom es otra cosa que es súper interesante, el zoom, no trabajar con zoom te obliga primero a acercarte a la gente que tengas que acercarte y no quedarte vos ahí y acercar el lente, y después a que tu cabeza piense, o sea, que pienses en el sitio, cómo funciona la geometría, qué pasa si tengo un angular más cerca, qué pasa si tengo un tele más lejos, y a crear tu lenguaje. Yo creo que más allá de la cámara, porque yo insisto en que las cámaras no son la panacea y deberías tener como la facilidad de ir de un formato a otro sin hacerte rollo, lo importante es desarrollar tu lenguaje visual y desarrollar la manera en que tú quieres contar una historia. Entonces es vacancísimo que estas cámaras te lo permitan, pero yo creo que lo más importante no es qué equipo tener, sino decidir cómo hacer una película. Hay muchas veces que es más interesante reducir tu número de lentes. Los lentes en el cine para un fotógrafo son como los lápices, ¿cachas? Como los pinceles. Entonces, por ejemplo, forzarte a decir esta parte, a este personaje yo le voy a filmar siempre con un lente 50. El lente 50 es del personaje. Y forzarte a que eso suceda y a que eso funcione. Y así como tú dices que las limitaciones técnicas a veces te traen creatividad, yo sí siento que limitar en las herramientas, no tener todo disponible, ¿cachas? Cuando haces un comercial, tienes el camión entero para hacer lo que quieras, entonces puedes hacer como un dolly, una pluma, cámara, lo que sea. En cambio, en una película, yo creo que la fuerza del lenguaje de una película está en que tú te impongas tus propias limitaciones. Pero va más allá de lo que quieres contar. O sea, la verdad es que te voy a torear un poco la pregunta de qué necesita alguien para tener, porque no sé. ¿Ves? No tanto nos fuimos a las herramientas, sino más bien a lo que hay detrás de utilizar las herramientas. Yo creo igual eso, que tienes que como formar tu cabeza y de ahí. Dentro de esto, sí, para entrar un poco más al tema de Daniel Andrade, ¿cuál es tu óptica favorita?
Sí, Mi óptica favorita es el 35 milímetros. Sin duda. Ajá. Sí. O sea, yo... ¿Por qué no el 50? Porque el 35 es un lente que tiene una sensación angular, pero que todavía puedes tener poca profundidad de campo. Si te vas a un 24 es muy difícil que haya poca profundidad de campo. Pero el 35 es un lente que puede tener poca profundidad de campo, que es angular, que me encanta cómo se mueve. Cuando mueves la cámara, cómo funciona el 35, me encanta cómo las caras funcionan en el 35. El 50 es un lente que efectivamente en un formato como la 5D te da algo parecido a lo que el 35 te da en fílmico o en esas cámaras. Pero sí, el 35 es un lente que a mí me gusta mucho usar, y en pescador creo que es el lente que más usamos. Tendría que volver a los reportes y ver, pero como usamos esta técnica de seguirle a él, ir por un lado y por el otro, creo que usamos mucho el 35. Veo que tú tienes mucho estos puntos de vista que has ido formando, de acuerdo, también creo que tú tienes experiencia en fotografía fija, ¿no? Algo te formaste en eso. ¿Tú te guías más cuando empiezas a setear, a hacerlo, a verlo, cuáles van a ser los planos, cuál va a ser el cuadro, etcétera? ¿Tú te guías más por tu instinto en un principio y por la técnica? ¿Qué te pesa más a ti? Yo intento que sea el instinto, pero a veces la técnica me come. Lo que sí es importante es que ser fotógrafo no es hacer cosas bonitas. Y esa es una cosa que hay que pelear un montón cuando uno es fotógrafo, porque de repente dice, quedó lindísimo, pero no le funciona la escena. O sea, hay que coger, dar la vuelta a las luces, pensar de nuevo y decir, a ver, a esto le funciona mejor. Y sí nos pasó con Sebastián, y justo hablando de lentes, había un lente que era el lente 50, ahorita que me acuerdo, que nosotros jodíamos con ese lente porque cada vez que se ponía se le veía a Crespo como súper bien, ¿cachas? Como era como un héroe de película de acción. Por alguna nota, por cómo funciona su cara, cómo desenfoca el fondo, porque el 50 te hace como más plano. Y poníamos ese lente con Sebastián y nos quedábamos viendo y decíamos, nada, ándate al 35, ¿cachas? Que se le veía... No querían un superhéroe. No queríamos eso. Y le usamos en un plano. Yo cada vez que veo me divierto, porque cuando él va por primera vez a la casa de Lorna, a la casa en la playa, y les escucha peleando a ella y Elías, hay un contraplano de él sosteniendo este bidón de agua. Y se le ve un poco como héroe de acción. Y ese es un contraplano que hicimos con el 50, y creo que esa fue la última vez que usamos ese lente para hacer un contra de él, porque con Sebastián conversábamos, después nos dábamos cuenta, está demasiado bonito. Lo mismo nos pasó en la torre de control, que como que en el otro lente desenfocaban demasiado las luces, se volvía demasiado cosmético, y los dos nos quedamos viendo y decíamos, esto parece un comercial, no es una película. Y cambiamos la lente, yo moví la luz, le hice menos lindo, le puse la luz más de contra para que las caras no se vean tan bien. Y es como que tienes que destruir un poco la nota cosmética para que se vuelva real. Entonces, claro, tienes que pelear contra tu lado que quiere hacer las cosas bonitas. ¿Qué fue lo más arriesgado que tú sientes que hiciste en fotografía? ¿Arriesgado en lenguaje? En lenguaje, claro. No creo, yo no pienso en esos términos, más vale yo pienso en los términos de la historia. Es que técnicamente yo trato de no correr muchos riesgos, por eso hago muchas pruebas antes de empezar un rodaje. Es decir, yo sé qué se va a ver bien y qué se va a ver mal. Una pregunta, ¿hasta qué ISO filmaron acá? Eso puede ser uno de los riesgos. La escena de la playa es filmada a 2000 ASA. Porque la escena de la playa, cuando ellos venden los paquetes, Sebastián siempre quería que sea solo iluminado por los faros del auto. Y yo le decía que no había cómo, porque si los faros del auto están dentro de cuadro, no vas a tener, o sea, todo el mundo va a estar solo como con un ring de luz que no se les va a ver. Entonces hicimos una iluminación con el Jimmy, el Jimmy Palmiño, el Rambo, que es mi gaffer en muchas de las pelis que he hecho y que es como mi mano derecha y me ayuda en todo. Nos ideamos una manera de iluminar como con varias luces en una fila muy larga, pero igual para captar las luces de los autos necesitaba estar con esa muy alta. Y esta técnica que la comentamos después del estreno, de en vez de filmar video, hacías fotos, hacías secuencias. Bueno, eso, una de las referencias que tuvimos para hacer eso fue Chungking Express, de Wong Kar-wai. En Chungking Express eso es rodado con una cámara de cine. Lo que haces tú en una cámara de cine es hacer 6 cuadros por segundo.
cuando hace 6 cuadros por segundo tienes más o menos ese tiempo de exposición, es el tiempo suficiente como para que las estelas de luz de algo que está en velocidad se señalen. Entonces con Sebastián la verdad es una técnica emulada del cine, no es una técnica que nace con la fotografía. Nosotros utilizamos las cámaras para emular algo que se podía hacer en cine. Entonces teníamos una cámara B que era una 7D con otro lente, con un lente que era un zoom, que Sebastián lo utilizaba como cámara de video en ciertas escenas que hicimos con 2 cámaras, y que yo agarraba en estas escenas que ya sabíamos que iban a tener este tratamiento, y iba dando, le tenía aplastado en ráfaga durante todo el tiempo que hacíamos esto. Hacíamos varias pruebas. La verdad es que salió como una idea que tenía Sebastián de que haya ciertos momentos en que el personaje, en los momentos críticos de cómo iba avanzando el personaje, tengamos una manera visual de representar eso. A Sebastián siempre le daba miedo de que eso se vuelva como efectista. Y hay alguna gente que seguramente piensa que es efectista, pero nosotros pensábamos que esa era una manera de ayudar al desarrollo del personaje, y buscamos varias opciones y encontramos esta opción. Godard decía que lo mejor que ha hecho el cine moderno es borrar la línea entre el documental y la ficción. Tú, bueno, habiéndose basado Pescador justamente en una crónica periodística, ¿cómo un poco sientes, qué tanto documental sientes que tiene Pescador? Sí, hay una búsqueda de que las cosas se vean reales, pero no sé si necesariamente puedas llamarlas documentales. Por ejemplo, cuando mencionabas una de las escenas cuando ellos llegan a Manta, sí, ahí no topamos nada nosotros. Sí, yo mandaba a poner focos fluorescentes, una boquilla, cambiaba cositas en el terminal de Manta para yo tener esta sensación que quería, que podría haber sido una cosa documental, pero utilizamos el efecto de la cámara, de los fotogramas. Entonces ahí estás borrando totalmente la idea del documental, porque estás interpretando eso de otra manera. En Quito hubo una cosa más parecida a eso, que nosotros estábamos filmando en el hotel Plaza Grande al lado de Carondelet, y siempre supimos que rodar en el centro era muy complicado porque había mucha gente. Entonces hicimos 2 salidas de Blanquito del hotel, que ahora están reducidas solamente a ese giro de la cámara alrededor de él antes de que vaya a comprar el celular para llamar. Que ahí decidimos salir, no importaba qué había, porque era el corredor de la callecita esa que hay al lado de Carondelet, donde es imposible cortar el tráfico, la gente tiene que estar ahí. Entonces lo que hacíamos es que era Mauricio Samaniego, que manejaba los fondos y los extras, iba delante nuestro pidiendo a la gente que estaba bajando, haciendo sus compras o haciendo lo que sea, que por favor no mire a una cámara que eventualmente va a pasar por ahí. Y Mauricio no mire la cámara, sí, no mire la cámara. Una cámara, no mire ¿Cuál la es esa? Decir, y le salió. Yo no sé cómo hace. Mauricio tiene un talento total con cómo maneja a la gente, y de eso Sebastián te puede hablar mucho más porque él ha trabajado en todas sus pelis acá con Mauricio. Pero él como que se conecta con la gente inmediatamente, en media fracción de segundo les explica lo que está pasando, y era muy poca la gente que realmente veía cámara. Entonces ahí sí teníamos como circulación natural de gente. Cuando Blanquito cruza la calle y le ve a Fabricio, tienen esa última mirada de complicidad. En esos momentos no había manejo de extra, o sea, no había alguien diciendo, salgan los de extra atrás, eran gente de verdad. Entonces nosotros lo que hicimos en ese plano es disminuir la profundidad de campo para que si es que alguien estaba a 1 metro regresaba a ver, no te quite la atención que debería existir. Entonces sí, es verdad que en Quito trabajamos como mucho más cerca de esa realidad. Claro, los franceses lo hacían en la Nueva Ola, sacaban a alguien a la calle y filmaban, y había una sensación de realidad como más grande de la artificialidad que hay cuando montas extras, ¿no? Creo que es una película que te acerca un montón a muchas realidades del Ecuador, que no tiene ninguna pretensión de armar nada más allá de lo que es la historia. Y creo que el trabajo de Crespo es increíble porque te conecta directamente con el personaje, que es lo que tiene que pasar en las películas. Entonces todo el resto de áreas están en función de eso. Tú no te das cuenta de cómo está armado el sonido ni cómo está armada la fotografía porque estás metido en la historia, y ese es nuestro trabajo, y eso funciona. Cuando la gente sale y dice qué linda la luz de cierta escena, es que no estaban metidos en la película. Y en Pescador no pasa, en Pescador estás ahí, no sientes cuando entra la música, no sientes cuando hay, no sé, un efecto en sonido, en surround, ni sientes cuando, espero que no sientas dónde están puestas las luces, porque está funcionando.
Y eso es buenísimo. Entonces, nada, que vayan a verla. Listo, Daniel. Muchas gracias. Ya pues. Daniel Andrade, director de fotografía de Pescador. Vale,